Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas. Quiero invitar a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera el día de hoy nos acompañará con este importante tema: inspección de equipos para trabajo en alturas. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos hoy. Estoy un poquito baja de salud, pero bueno, la idea es cumplir con los compromisos y con las cosas importantes. Vamos a hacer una conferencia hoy muy sencilla porque es un tema de la comunidad, de los 20 temas de la comunidad asignada. Vamos en nuestro segundo tema, que es la inspección para equipos de trabajo seguro en alturas. Es un tema que muchos dirán, pero es que el arnés ya yo sé inspeccionar, esto ya está muy trillado, y pues como de qué nuevo nos pueden hablar en una conferencia de inspección de equipos, si ya digamos que esa resolución 1409 la tenemos súper clara con el tema de alturas. Pues miren que yo cuando estaba montando la presentación, justamente me gusta hacerla siempre 1 o 2 días antes. En el proceso de montar la resolución me di cuenta de algo que se me había olvidado a mí hace mucho tiempo,
y pues quise resaltarlo en esta presentación, ojalá les guste. Y bueno, pues arranquemos sin más preámbulos a cumplir nuestro objetivo, que es desarrollar criterios prácticos para inspección de equipos de trabajo en alturas en nuestro sector construcción. Van a llevarse una sorpresa muy interesante porque por lo general estamos dentro del ejercicio diario de nuestras tareas en alturas y nuestros trabajos en construcción. Ya a veces las cosas se nos vuelven paisaje y nos acostumbramos a hacer cosas que creemos que ya damos por hecho, y este tipo de conferencias nos sirven a nosotros para poder determinar que hay cosas que no deben volverse paisaje, porque en ese momento es cuando perdemos el control o la noción del control del riesgo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los equipos que debemos inspeccionar para trabajo seguro en alturas? No solamente es el arnés, eso es lo más interesante del proceso, que no vamos a enfocarnos como en, es que hay que mirarle esto, que el color, que la cosa, que la riata, no. Vamos a enfocarnos en los equipos que nos pide la norma y que de pronto estamos dejando como en un lado porque lo hemos olvidado. ¿Con qué criterios voy a tomar yo la inspección? Y hacer un estudio de caso muy sencillo respecto a algunas fotografías que traemos y pues hacer como un análisis lógico de por qué nos pasa esto todavía en nuestro sector. O sea, llevamos con la resolución 1409 desde el año 2012 y todavía nosotros encontramos cosas que, o sea, no deberían estar pasando, y pues la idea es que ese análisis de caso sea dentro del ejercicio diario de sus actividades constructivas. Entonces, pues no sé, Lina, arranquemos con el sondeo si estás de acuerdo. Claro que sí, ingeniera. Antes de hacer el sondeo, yo quiero invitarte pues que actives tu cámara. Por acá los asistentes nos están diciendo que te quieren ver, por favor. Les recuerdo, te envío un Fernando, mensajito, Inge. ¿me ayudas? Porque no entiendo por qué, perdón, Lina, no entiendo por qué el panel de control no me deja hacer nada, no sé. Ahí te estoy enviando el mensajito de la cámara. ¿Sí te llega? No. A ver. Bueno, listo, Inge. Vamos a hacer entonces rápidamente el sondeo para no Vale. perder más tiempo. Les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar las respuestas. La respuesta que ustedes crean que es la correcta. Y al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. ¿Listo? La primera pregunta dice, define la norma en Colombia que vencen los equipos de TSA. A, no tienen fecha de vencimiento, B, cada año, C, cada 5 años. Rápidamente les damos 10 segunditos para que ustedes respondan. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Guarden esas respuestas y al finalizar comparamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Tenemos que estar muy atentos a nuestra acción educativa. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Inge, yo te comparto los resultados. Inge, ahora sí ya te vemos. Muy bien, los resultados son, el 41% nos dice A, no tienen fecha de vencimiento, 21% B, cada año, y el 38% nos dice C, cada 5 años. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, define la norma en Colombia, ¿quién debe hacer la inspección anual de equipos de trabajo seguro en alturas? A, el trabajador, B, el coordinador de alturas, C, persona calificada. Muy bien, 10 segunditos para que respondan. Guarden esas respuestas y al finalizar comparamos a ver qué tanta atención le prestamos a la ingeniera Erika. Hay que estar muy atentos el día de hoy. Estas son preguntas que vienen de conferencias pasadas. Ah, no, entonces van a estar, mejor dicho, súper pilosos. Bueno, Inge, yo te comparto los resultados de esta segunda. Por acá el 3% nos dijo A, el trabajador, 24% B, el coordinador de alturas y el 72% C, persona calificada. Muy bien, vamos entonces con la tercera y última pregunta. Esta nos dice, define la norma en Colombia, ¿quién debe? Estas con la misma, espérame a ver. No, es una pregunta diferente, no te preocupes. ¿Vale? Sí, ya. Define la norma en Colombia, ¿quién debe hacer la inspección antes
del uso de equipos de trabajo seguro en alturas. A, el trabajador. B, el coordinador de alturas. C, persona calificada. Bien, rápidamente. Lean muy bien la pregunta, analicen muy bien la pregunta, muy bien las respuestas. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Ingeniera, yo te comparto por acá. El 53% nos dice A, el trabajador, 29% el coordinador de alturas y el 19% de nuestros asistentes respondieron persona calificada. Recuerden que al finalizar tendremos nuevamente las mismas preguntas. Ingeniera, te doy paso para que continuemos. Bueno, muchas gracias, señorita. Bueno, entonces, es importante que tengan en cuenta que yo siempre les voy a traer dudas o inquietudes que quedaron de conferencias anteriores para que vayamos macerando y macerando sobre el mismo tema, porque la idea es que las dudas o inquietudes que existan realmente se puedan despejar en este tipo de procesos. Entonces, dentro del escenario que habíamos visto normativo, pues obviamente nuestra carta madre aquí en resolución, en trabajo en alturas de la resolución 1409, pero quise traer también la resolución 2400 del 79, que es como la primera norma que empezamos como en este proceso de hablar del esquema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. En esta resolución 2400 del 79 no se habla muy específico de temas de alturas como tal, pero sí habla mucho de temas de escaleras. Habla mucho de la inspección de escaleras, de que la madera, que asegurarlas, que tenerlas en buen estado, etcétera. Entonces, digamos que pueden hacer un ejercicio bastante interesante cuando hagan comparativo siempre con normas, porque eso les va a permitir enriquecer mucho más el criterio para toma de decisiones. Entonces, pues nos vamos a guiar en este caso como es lo debido en la resolución 1409 del 2012, que es de la resolución que tomamos el esquema legal que estamos viendo en este momento. Entonces, hay dos temas importantes en la resolución 1409 y es en el artículo 3, la obligación del empleador, y en el artículo 22, los sistemas de protección contra caídas. Entonces, hay algo importante que no nos hemos dado cuenta y es básicamente que nosotros tenemos que tener un programa de inspección de los equipos de trabajo en alturas y que deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por medio de dos factores: o un equipo de personas avaladas por el fabricante o persona calificada. Por eso la pregunta ahorita nos decía, ¿quién hace la inspección anual de los equipos de trabajo según alturas? Se puede hacer bajo dos criterios que son los que nos menciona la norma. ¿Quién? El fabricante puede decir, mire, yo mandé a este señor, así sea el que pone los tornillos en los retráctiles, pero esa persona es autorizada por mí, que soy el fabricante, para ir a inspeccionar esos equipos anualmente. O la persona calificada, que recuerden en una conferencia anterior ya habíamos hablado quién era una persona calificada. Que es importante que tengamos en cuenta que la norma establece que una vez al año debe ser inspeccionados los equipos de altura. O sea que debe quedar un registro del proceso. Otro aspecto importante de este artículo 3, numeral 10, es tener en cuenta que una persona o equipo de personas avalada por el fabricante significa que si tú vas a inspeccionar la marca A, tú no puedes enviar persona calificada, personas a inspeccionar de la marca B. Entonces, si tú compras un arnés marca Fulanito, pues no puedes mandar a Sutanito a que inspeccione los equipos de Fulanito. Por eso es importante que ustedes tengan hojas de vida de compras, historial de compras, facturación, elementos que les permitan determinar las marcas de los equipos y los proveedores que les suministraron esos equipos para que de alguna forma u otra haya correlación entre a quién le compré yo el equipo y a quién me van a mandar a mí una vez al año para que me hagan la inspección. En teoría, los fabricantes no cobran por estas inspecciones anuales porque pues básicamente es un servicio que le prestan al proveedor en este caso de oiga, le encontré el equipo dañado, se lo puedo cambiar y no le cobro la inspección. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un equipo hace mucho tiempo, no tengo ni idea dónde lo compré en la esquina, me lo vendieron en una rebaja, etcétera? Entonces, pues entra también el proceso de la persona calificada. Recuerden eso
que la persona calificada lo puede inspeccionar una vez al año y emitir un documento que avale el uso de los mismos. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el artículo 22, numeral 2, las medidas de protección contra caídas. ¿Cuáles son esas medidas? Las que involucran la participación del trabajador. Y miren que aquí está lo interesante del proceso, que es lo que de pronto no teníamos en el radar, y es de lo que yo les estaba hablando cuando estaba montando la presentación. Dice que son punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate. Dice la norma que todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por parte del trabajador, donde constate que sus componentes se encuentran en buen estado. ¿Esto qué nos enseña hoy y qué vamos a descubrir hoy en este momento? Si ustedes se fijan qué hace, o sea, ya hemos logrado mucho, bienvenido sea lo que hemos ganado en estos años de alturas. El trabajador realmente lo que hace hoy en día es inspeccionar ¿qué? Su soporte corporal, o sea, su arnés. Pero su trabajador inspecciona los conectores, inspecciona los puntos de anclaje, inspecciona el equipo del plan de rescate. Tenemos equipo de plan de rescate en nuestros proyectos. Entonces, fíjense que no es un tema de simplemente coger el arnés, cogerlo de la argolla dorsal, sacudirlo, mirarle 3 o 4 cosas y para arriba a trabajar el señor colaborador. Estamos viendo que la norma nos exige a nosotros inspeccionar ¿qué? Las medidas activas de protección antes de su uso por parte del trabajador. Y no me habla solo del soporte corporal, me está hablando de más factores. Entonces, es una de las cosas que queríamos hoy traer en esta conferencia para que viéramos qué debemos mejorar o qué oportunidad de mejora tenemos actualmente en nuestros procesos, porque si sacamos cuentas, digamos que hoy son las 7:30 de la mañana que arrancamos esta conferencia, más o menos a la hora en la que está todo nuestro personal entrando a las obras. Muy seguramente algunos de ustedes están en el proceso de ingresos, de todo el tema. ¿Qué pasa cuando el trabajador tiene que firmar el permiso de trabajo? Hay que hacer la charla diaria a los 5 minutos, hay que hacer inspección de equipos, no sé qué. Si nosotros empezamos a cuantificar en tiempo todo el ejercicio que hay que hacer para cumplimiento del esquema normativo, antes de las 9 de la mañana no estaría arrancando nuestro personal a trabajar. Y ya las 9 son las horas de las 11 de los trabajadores, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahora no, pero si nos demorábamos llenando el permiso, ahora esta señora me dice que tiene que inspeccionar hasta el plan de rescate, pues hay que diseñar estrategias que nos permitan cumplir con la norma, porque la norma está escrita por algo, no está escrita por capricho. Entonces, sí es importante que sus trabajadores inspeccionen las medidas de protección activas antes de su uso, y las medidas de protección activa son estas que están acá. Punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la inspección? Mire que la norma no tiene una checklist que diga A, B, C, D, pero la norma sí le deja a uno criterios muy claros de qué es lo que uno tiene que garantizar en un equipo, y con eso uno puede armar su propia checklist. Entonces, ¿qué me dice a mí la norma? Dentro del escenario de las medidas de protección activas, de las medidas de protección contra caídas, bien sean activas o pasivas, me dice, deben tener resistencia mínima de 5.000 libras, ya lo saben. Deben estar certificadas por instancias competentes a nivel nacional e internacional, lo que hablábamos en una conferencia, que si era certificado por norma europea, norma colombiana, bla, bla, bla. Que sean resistentes a la fuerza, resistentes al envejecimiento, resistentes a la abrasión, a la corrosión y al calor. Entonces nos vamos a enfocar en qué. En estos equipos, 1, 2, 3, 4, 5, digamos como 5 criterios de equipos que debemos inspeccionar, y de esos 5 criterios tenemos que inspeccionar 7 condiciones, por decirlo así. Entonces, aquí no habla de que si el equipo sean 3.600 libras o si son 3.000 o si son 5.000. La norma dice que los equipos para trabajo en alturas deben tener resistencia mínima de 5.000 libras como tal. Entonces, digamos que debemos garantizar que estos equipos tengan una certificación o una etiqueta o un documento que diga que 5.000 libras. Cuando hablamos de certificados por instancias nacionales competentes, nacionales o internacionales, quiero aclararles una cosa que era con la pregunta 1 del sondeo. No, recuerden que no vencen los equipos de alturas a nivel de normatividad colombiana, no. La norma en ninguna parte dice
En ninguna parte de la resolución 1409 dice que los equipos de trabajo seguro en alturas tengan fecha de vencimiento. Recuerde que eso depende del uso, el abuso y el desgaste de estos equipos, pero no existe una norma en Colombia que te diga que tú debes cambiar cada 1, 3, 5, 7 o meses los equipos de trabajo en alturas. No. Entonces, para que por favor ese mito que vencen cada 5 años, cada 3 años o cada año, no es cierto. El hecho de que la norma hable de que anualmente haya que hacer inspección no significa que anualmente haya que cambiar el equipo. El hecho de que haya que hacer una inspección anual significa que debes garantizar que durante ese proceso de inspección hiciste unas verificaciones de esos criterios y pues puedes utilizar el equipo si cumple con esta. Si no cumple, pues hay que cambiarlo. De hecho, en construcción ustedes saben que un arnés uno no alcanza ni a durar un año muchas veces cuando estamos trabajando con soldadura, porque en una sola chisporroteada de soldadura se quemó el arnés y hasta ahí llegó. Entonces, por favor, para los que todavía tienen la duda con los temas del vencimiento, no existe en Colombia una norma que te diga que los equipos de trabajo en alturas vencen, ¿ok? Entonces, ¿qué revisamos? ¿De qué vamos a revisar? Del punto de anclaje hay que revisar 7 cosas. De los mecanismos de anclaje, 7 cosas. De los conectores, 7 cosas. Del soporte corporal, 7 cosas. Y del plan de rescate, estas 7 cosas. Eso significaría que tu trabajador debe revisar de estos equipos que están acá, estos 7 criterios antes de su uso. Y en teoría, anualmente, la persona calificada o la persona autorizada por el fabricante debe revisar esto mismo como en una especie de auditoría que le hace al equipo y se deja el soporte de la evidencia y anualmente se deja el registro hasta que el equipo sea dado de baja. Recuerden que certificación de equipos es el documento que generalmente emite el fabricante como tal, pero la norma nos habla también de que se puede hacer aprobación de equipos, que es el documento escrito y firmado por persona calificada, donde emite un concepto de que este equipo cumple con los requisitos del fabricante o de tal norma y digamos que dentro del ejercicio de la inspección, del punto que estamos acá, la resistencia y los certificados corresponde a cualquiera de estas dos condiciones que ustedes tengan, o al fabricante o a la persona calificada. Entonces, vamos a arrancar básicamente con el ejercicio de lo que vamos a inspeccionar. Entonces, ¿cuántas cosas en teoría tiene que revisar su trabajador antes de hacer trabajo en alturas? 5 cosas. Su punto de anclaje, su mecanismo de anclaje, sus conectores, su soporte corporal y su plan de rescate. Entonces, recuerden que teníamos 5 elementos, ¿sí? De esos 5 elementos, 7 criterios. Entonces, ¿qué decíamos en los criterios? Entonces, miren, punto de anclaje. ¿Qué le voy a revisar yo al punto de anclaje? Resistencia mínima de 5.000 libras. Entonces, la resistencia mínima. Entonces, voy a hacer aquí mi lista de chequeo como si estuviera haciéndolo con ustedes. Entonces, la resistencia. El punto de anclaje, la resistencia es de 5.000 libras. Muy bien. Segundo punto, el certificado. Muy bien. Entonces, el certificado es el documento que habíamos hablado ahorita. Resistencia a la fuerza. O sea, que tenga fuerza. Que no esté trozado, doblado o que esté afectada la estructura del anclaje como tal, ¿verdad? ¿Qué más nos dice aquí? Al envejecimiento. Miren ustedes, pero ¿cómo sé qué tan viejo es o no? Pues por el uso, el abuso y el desgaste, ¿sí? Estaría asociado a ese envejecimiento de ese equipo. Abrasión. 6, corrosión. Hoy estoy un poquito lentita, así que ténganme paciencia. Esto es puro amor al arte estar aquí. Resistencia al calor. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio que ustedes muy juiciosamente creo que están haciendo en su casa también, y es tomar cada elemento y a cada elemento le vamos a inspeccionar 7 cosas. Entonces, a nuestro punto de anclaje que tenemos acá. Entonces, ¿qué le vamos a revisar? La resistencia. Entonces, ¿dónde la reviso? En la ficha técnica, o en la etiqueta de compra, o en la ficha técnica del producto, ¿sí? O en el documento que certifique la resistencia en el caso de que sean puntos de anclaje fabricados in situ. La certificación, bueno, el documento que ya vimos. Dice resistencia al envejecimiento, el uso continuo de estos equipos expuestos a rayos ultravioleta, concreto, cemento, grasa, polvo, bueno, todo lo que tenemos en nuestras obras, pues hace que eso genere como un envejecimiento, un desgaste natural del producto, del elemento. Hay que revisar eso, que si tiene fisuras, que si está doblado, que si tiene grietas, el mismo material, ¿no es cierto?
¿Qué más nos dice? Abrasión, o sea, que no tenga como desgaste, como escamas o carcomido el elemento como tal donde hay contacto con los anclajes. Corrosión, óxido, corrosión, ¿sí? Que no esté la estructura del elemento afectada por la condición de corrosión. ¿Y qué más nos dice? Resistencia ¿a qué? Al calor, a la radiación, etcétera. Entonces, ya vimos las 7 cosas y empiezo a coger cada elemento. En este caso, inspeccionamos nuestro punto de anclaje, o sea, primera cosa que va a inspeccionar el trabajador. Oiga, es que el trabajador se va a conectar a través de un tie-off o anclaje portátil, perfecto. Le debe revisar exactamente lo mismo. La resistencia, la certificación, la fuerza. Entonces, por ejemplo, este elemento que ustedes ven acá, que es un tie-off normalito, de los que tiene sufridera. Entonces, ¿qué pasa si lo que está afectado es la sufridera y no el elemento? Ah, bueno, pues es donde uno empieza a desarrollar como el criterio de decir, lo quito o lo cambio, o le pongo sufridera, una sufridera adicional al elemento para que funcione, o si voy a hacer soldadura, entonces lo uso en guaya. Eso es lo que en el desarrollo y la inspección de cada uno de los 7 criterios que estamos sacando acá, debemos revisarle, inclusive a los mecanismos de anclaje que aunque tengan sufridera o sean en un material evidentemente resistente como la guaya, igual hay que hacer el mismo proceso como si fuera el proceso que se hace normal con el arnés. O sea que vamos con nuestro segundo equipo inspeccionado, ¿verdad? Tercer equipo inspeccionado nos habla de los conectores. Y los conectores tienen varias como elementos que hacen parte de esta estructura que se llama conectores. Entonces, ¿cuáles son los conectores como tal en este caso? Entonces, ganchos. Pues mire, por ejemplo, que tenga su doble seguro, como acá, accionamos acá, abrimos, cerramos, no hay ningún problema, pero que esté el seguro. ¿Sí? Encontrarnos esto en construcción es algo que a uno no le cabe en la cabeza, pero pasa, ¿verdad? Entonces, que abran y cierran adecuadamente, pero eso a qué está asociado. Ah, no, que abran y cierran. Bueno, entonces yo lo voy a encasillar acá a, no sé, envejecimiento, por ejemplo. Porque, o a corrosión, si está oxidado o con corrosión, como en este caso que vemos acá, pues obviamente el equipo no va a abrir y cerrar adecuadamente, pues evidencia porque se le cayó el gancho y pues por lo tanto el trabajador decide utilizarlo así. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de escenarios? El trabajador decide utilizarlo porque ese fue el que le dieron, pero ahí es donde entra esa delgada línea en hago lo que me toca o hago lo que debo. Entonces nosotros debemos desarrollar en nuestros trabajadores criterios suficientes para que si a mí me entregan un equipo de estos, pues yo no lo tenga por qué usar, porque se supone que cuando yo hago la inspección preoperacional de mi equipo, estoy firmando el permiso de trabajo diciendo que todo está en buen estado. Entonces, en ese orden de ideas, si el trabajador acepta usar un equipo de estos, pues digamos que también hay un trabajo previo a todo este proceso, como de sensibilización, conciencia, trabajo en equipo, como lo quieran llamar, donde algo no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si yo hago la inspección de este equipo, lo detecto así, aún así lo uso y me firman el permiso de trabajo, esto se vuelve un tema como de quién permite que esto pase, el que firma o el que acepta trabajar así. Entonces, en ese orden de ideas, vienen unos trabajos previos. No debería entrar a tu obra un equipo que esté así, que es lo que yo siempre le digo a los chicos cuando trabajamos en campo. Es que para mí es mucho más fácil estar como, evitar estar como en cacería, a ver en qué equipo encuentro en malas condiciones para tomarle una foto para venirla a traer en una conferencia. No, la idea es que estos equipos no deberían entrar a las obras. Y así el trabajador no tiene que tomar la decisión de que es que si no me lo pongo, entonces no voy a poder hacer la actividad. Era algo también que alguna vez hablábamos en una de las conferencias y era si está bien que el empleador esté en la obligación de darme el elemento de protección personal, yo estoy de acuerdo, o sea, la ley lo dice, pero hay trabajadores que uno los ve muy juiciosos, así como cuando compran su equipo de soldadura y cuando tienen su propio kit, digámoslo así, de trabajo con soldadura o algo, pues yo diría lo mismo para evitarme yo este conflicto en obras. Yo diría, bueno, yo tengo mi propio equipo, mi casco con el que yo voy a las obras y mis botas, pues yo haría lo mismo con mi equipo de alturas, pero eso depende de cómo manejes tú administrativamente tu sistema de gestión y tu programa de protección contra caídas. A lo que quiero llegar es que no deberíamos tener este tipo de equipos en obras para evitar encontrarnos este tipo de actividades o hallazgos en obra. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. A los conectores ganchos, entonces, resistencia, corrosión,
resistencia al calor, al envejecimiento, etc. Estamos hablando de los conectores, no del equipo como tal. Otros equipos conectores que tenemos que hacer inspección son los mosquetones. Recuerden que la norma nos dice que los mosquetones roscados están prohibidos. A mí se me hace absurdo que hayan marcas que comercialicen, y eso sí es un llamado de verdad para los que venden equipos de trabajo en alturas, es si la norma dice que no se pueden vender mosquetones roscados, ¿por qué venden mosquetones roscados para trabajo en alturas? O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, hemos encontrado este tipo de equipos de marcas, y ustedes saben que con ese tipo de marcas yo no voy, no puedo utilizar un mosquetón roscado, pues ni siquiera debería comprar ese equipo o esa marca o esa condición o ese elemento que me está generando esta afectación, porque hay un incumplimiento de la norma. Entonces, hago el mismo ejercicio, como el de la derecha es el que estamos acá, que estamos viendo frente a nosotros, es el que sí podemos utilizar porque tiene bloqueo y cierre automático. Entonces, ¿qué reviso? Lo mismo, corrosión, desgaste, fisuras, grietas, escamas, dobleces, golpes, afectación del funcionamiento cuando yo esté abriendo y cerrando el bloqueo el mosquetón, y garantizar que tenga apertura de fácil maniobra, porque si es un elemento que se traba para abrir y cerrar, imagínense uno, si lo hace así en la inspección, ¿cómo será cuando se lo tenga que conectar y pues que tenga que subirse y allá tenga que maniobrar el equipo? Entonces, vamos con inspección de conectores / mosquetones, por decirlo así. Otro tipo de conectores que nos muestra la norma son las famosas eslingas. Y las eslingas las encontramos de 3 tipos, que son las eslingas para restricción, las eslingas para posicionamiento y las eslingas para detención de caídas. Entonces tenemos, ¿ya cuántos conectores llevamos? Conectores 1, que son los ganchos, conectores 2, que son los mosquetones, conectores 3, que son las eslingas. Y de las eslingas, esas 3 tenemos las de posicionamiento, que son estas que ustedes ven acá, súper sencillas, nada del otro modo, que ustedes ya conocen el ejercicio, cómo funciona, y las eslingas para restricción de caídas. Recuerden ustedes, a ver, un sondeo chiquitico si quieren ustedes ahí mismo en su cabecita, recuerden cuál es la distancia mínima del borde a la que debe estar una persona para que la eslinga de restricción funcione. Entonces, si quieren ahorita en el chat lo pueden escribir y Lina me lee ahorita más adelante, pero una pregunta interesante es ¿cuál es la distancia mínima que yo debo estar desde el borde de placa hacia atrás, por decirlo así, para que me funcione una eslinga de restricción? Entonces, ténganlo por ahí en el radar y lo vamos contestando en el chat. Entonces, ¿qué ejercicio a veces hacemos con nuestra eslinga de restricción, que es esta que tenemos acá? Hacemos el famoso tie-off o la conexión de estrangulamiento del equipo. Recuerden que los equipos están diseñados para unas características técnicas de uso. Si yo cambio las condiciones técnicas de uso, la garantía o certificación del equipo se va a invalidar. Vamos a hacer un ejercicio, no sé, muy sencillo. Si yo tengo este equipo que funciona como una línea de vida vertical y lo voy a utilizar o lo voy a someter a fuerzas horizontales, el equipo no está diseñado para eso. Entonces pasa lo mismo con las eslingas. Si yo voy a hacer el ejercicio con la eslinga y voy a hacer esto para que haya como un estrangulamiento en el equipo, pues en el momento en que haya un impacto y el equipo falle, el fabricante no me va a responder a mí por la garantía porque el uso no es el adecuado o el permitido por el fabricante. Entonces, de ahí la importancia de tener claridad sobre cuál es el equipo que voy a utilizar para hacer qué actividad. Otro de los conectores es las eslingas para detención de caídas, perdón, de detención, las que detienen la caída, que son básicamente las que tienen el shock absorber, absorbedor de energía, el elemento interno que le permite a uno, cuando haya un impacto, como lo vimos en alguno de los videos, y genere una absorción de la energía para que el cuerpo no reciba sino 900 libras. ¿Cuál puede ser una de las condiciones adicionales a revisar? Si ya tengo que revisar los ganchos, ya reviso las reatas, reviso el absorbedor, reviso lo del gancho de acá, reviso las costuras, bueno, todo el proceso que tenemos que revisar, pues hay que revisar efectivamente cuando se active el equipo. Si un equipo se activa, inmediatamente tiene que ser bajado de uso y sometido a inspección o por el fabricante o por persona calificada para que pueda determinar si ese equipo se puede o no se puede utilizar. Miren esta fotografía que pues, es una fotografía bastante
antigua para mí, pero es muy diciente, y es porque este equipo no se activó. Este equipo, el trabajador lo sacó, él rompió la bolsita y lo sacó porque es que él creía que eso le iba a alcanzar para llegar más lejos con la eslinga. Nosotros nos encontramos trabajadores hoy en día que todavía tienen la visión en su cabeza de que las eslingas de detención o restricción de caídas las pueden alargar bajo este tipo de añadiduras o las pueden utilizar como con multiusos. Y una de las cosas importantes es que se tiraron un equipo bastante costoso, que es un absorbedor, solo porque quería que la eslinga fuera un poco más larga. Entonces, hay que enseñarle a los trabajadores qué es lo que no debemos hacer para que ellos cuando hagan su inspección o lo que no debe estar bien, para que cuando ellos hagan su inspección ellos mismos detecten automáticamente qué es lo que tienen que descartar o qué es lo que tienen que reportar. Otro conector adicional que tenemos que, digamos, dentro de todo este ejercicio de la norma son los sistemas retráctiles. Los retráctiles sencillamente también hay que hacer la inspección antes de su uso. O sea que, mire cómo nos ha mostrado este escenario, cuántos elementos hemos inspeccionado o debemos inspeccionar. Entonces, el punto de anclaje, los mecanismos de anclaje, los conectores ganchos, conectores mosquetones, conectores eslingas de posicionamiento, conectores eslingas de restricción, conectores eslingas de tensión, conectores retráctiles. O sea, en teoría llevamos 8 equipos inspeccionados en el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solamente nos estamos enfocando en un equipo en la mañana y el resto de equipos, y la norma dice que antes de su uso por cada trabajador deben ser inspeccionados los equipos. Imaginémonos que el trabajador va a utilizar todo esto que estamos hablando. Entonces, el sistema retráctil que ustedes están viendo ahí es un conector y también hay que hacerle inspección, la misma historia. Si es de guaya, si es de cable, si es de cuerda, si es de reata, si es exteriores, si es interiores, hay que revisar lo mismo. La carcasa, la guaya, que no tenga lo mismo, deformaciones, grietas, escamas, afectaciones, quemaduras. Muchas veces cuando les cae soldadura, se funden las fibras y uno pensaría que al estar soldado, pues queda con mucha más fuerza y que funciona mejor el equipo. Eso no es cierto, porque en el momento en que tú afectas la estructura de un elemento metálico, se endurece en una parte, pero la otra la debilita. Entonces, lo que se vuelve duro en un lado, se vuelve frágil en el otro. Eso significa que tendríamos que hacer la inspección de toda la guaya, sacarla, revisarla con nuestro guante, con nuestro equipo, hasta que podamos garantizar que los 30, 20 metros del equipo estén el trolley deslice adecuadamente. Todo lo que haga parte, mire lo que dice la norma, cada elemento que compone el sistema debe ser certificado y eso significa que usted lo debe inspeccionar. O sea que no es solamente revisar el retráctil, hay que revisar también el trolley, hay que revisar la estructura. O sea, eso es un tema de ¿qué? De trabajo en equipo para que podamos no detenernos toda la mañana haciendo un ejercicio como este, sino que podamos hacerlo sin que afecte el desarrollo de nuestras labores, pero sin dejar de hacerlo. Y otro elemento que tenemos que inspeccionar es el conector para tránsito vertical o el famoso freno, que es el que tenemos acá, la misma historia. Entonces, ¿cuántos conectores nos quedaron antes de llegar al arnés? Entonces, volvamos aquí a empezar. Entonces, ¿qué nos dice la norma a nosotros? Debes inspeccionar tu punto de anclaje, tu mecanismo de anclaje, tu conector gancho, tu conector mosquetón, tu conector de posicionamiento, tu conector de restricción, tu conector de detención, tu conector retráctil y tu conector para tránsito vertical. O sea, vamos en 9 equipos, suponiendo que el trabajador tenga que utilizar todos los que están ahí. Entonces, el mismo ejercicio, si es para guaya o si es para cuerda, pues hacer la inspección de que sea compatible, como lo dice la norma, para 13 o para 16 milímetros. Y adicional a eso, pues que tenga las contramarcaciones correspondientes establecidas en la norma y que nos permita el uso adecuado del equipo para la actividad que se va a realizar. Entonces, ya tenemos como todos los escenarios que habíamos visto de los 8 equipos que hemos inspeccionado y ahora sí llegamos al soporte corporal. Entonces, fíjense que tuvimos que agotar 8 temas antes de llegar a lo que hacemos todos los días, que es inspeccionar el arnés. Y aún así, solo hacemos lo del arnés y encontramos cosas súper complejas que uno dice como, ¿cómo pueden usar un equipo así?
pero pues digamos que pasa y para eso son ese tipo de capacitaciones que hacemos desde Positiva Compañía de Seguros, para que a través del ejercicio de estar ahí siempre apoyando, algo nos tiene que generar de cambios o de mejora para que podamos poco a poco llegar a donde queremos llegar. ¿Qué elemento estamos realizando nosotros en las mañanas? El soporte corporal, o sea, el arnés. Y al arnés le estamos revisando 3 cosas que efectivamente es lo más lógico. La etiqueta para garantizar que tenga la resistencia y que esté certificado. Las argollas y las hebillas, todo lo que es las partes metálicas para garantizar lo que veíamos del mismo tema del anclaje. Que no tenga dobleces, golpes, fisuras, escamas, grietas. Y las reatas y costuras. Revisamos que no estén perforadas, que no estén quemadas, que no estén trozadas y que no tengan pérdida de color o pérdida de la estructura normal que debería tener la riata, no presenten protuberancias o elementos que puedan generar a inducir que el equipo fue activado. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas, la norma nos habla a nosotros de inspeccionar todos los equipos de protección contra caídas antes de su uso por parte del trabajador y solo lo estamos haciendo con el arnés. Y la norma nos dice que todos los sistemas de protección deben ser inspeccionados antes de su uso y ya hemos visto cuántos equipos tendríamos que inspeccionar, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero. Hacemos un buen entrenamiento, los trabajadores hacen muy juicioso su ejercicio, pero nosotros nos seguimos encontrando en obras este tipo de cosas. Sobre todo en la soldadura, en la pintura, encuentra uno cosas que uno dice, pero ¿cómo se ponen estos equipos? Entonces ahí es donde entramos a mirar una discusión un poquito compleja con los contratistas. Ese contratista que es el grande, el que tiene, digamos, como toda la estructura. ¿Y qué pasa con el contratista pequeño que lo contratan con los 3 gaticos para que haga una actividad? O sea, ¿quién le exijo? ¿A los 2? ¿A uno solo? Porque este tiene arnés que cumple y este no lo tiene. Entonces, nosotros en construcción, y es algo que quiero dejarles una reflexión, ante el esquema legal funcionamos como uno solo. Entonces, yo no tengo la excusa de decir, no, es que yo tengo solamente estos 3 gaticos y no me han dado el anticipo del contrato y entonces yo no he podido comprar los arnés y vamos a trabajar con estos mientras tanto. No, tenemos que funcionar como un todo, como un solo ejercicio. Y este tipo de cosas pues son las que nosotros debemos garantizar que no pasen en nuestra inspección. Es decir, el análisis lógico vendría siendo lo siguiente. Si el trabajador hizo una inspección de sus equipos, de todos, no estamos hablando solo del arnés, sino de todos los que hemos visto en esta 40 minutos que llevamos de conferencia, y yo encuentro este tipo de cosas en las obras, algo está mal. O sea, algo no está funcionando, porque el trabajador puede decir, ingeniera, pues yo los inspeccioné, pero es que yo no tengo derecho a pedir cambio, o es que no me dieron más, o ese es el que había en el almacén. Entonces, el almacenista sabe qué comprar, sabe cuándo dar de baja un equipo. La persona de compras o la persona del almacén en su obra es un aliado fundamental en este proceso, porque es que es la persona que permite el ingreso o no de un equipo que usted no quiere que entre a su proyecto, o es una persona que le puede ser su aliado, decir, oiga, esto ni siquiera lo vayan a dejar entrar porque la coordinadora de alturas no le va a firmar el permiso de trabajo con esto, y usted se quita el chicharrón de estar encontrándose esto en las obras. Pero ¿cómo se llama eso? Estrategia, plan de trabajo, plan choque, como ustedes lo quieran llamar. Pero lo importante es que se cumpla el objetivo. Ok, este tipo de cosas. O sea, no es posible que nosotros encontremos equipos de esto en las obras y la gente los use y les firmen permisos de trabajo con estas condiciones. O sea, corrosión, entonces aquí lo que veíamos ahorita. Entonces, mira, esto es lo que tiene que ver con el envejecimiento. Esto que ya la tela, perdón, la reata, el material, el elemento se ve viejo, no vencido, sino viejo, desgastado, usado, oxidado, corroído, rasgado, quemado. Nunca vencido, porque recuerden que los equipos de trabajo en alturas en Colombia, por norma, no hay un estándar normativo que diga que los equipos vencen cada tanto tiempo. Esto es lo que determina el reemplazo de un equipo, la inspección. Por eso es tan importante. Esta fotografía me llama mucho la atención porque ustedes van a decir, pero ¿yo qué le encuentro ahí? ¿Qué pueden ustedes pensar en el ejercicio de la inspección? Un equipo está nuevo, perfectamente nuevo se nota. ¿Qué es lo que le falta a ese equipo de acuerdo a la norma?
La norma habla de que los elementos metálicos deben estar contramarcados. Entonces volvemos a estas marcas que no entiendo la verdad cómo pueden haber marcas que se vendan a nivel nacional con estas condiciones. La norma dice que deben estar contramarcados y los venden sin contramarcar. O sea, no entiendo, ni no me cabe en la cabeza cómo si la norma dice que no y yo lo vendo y hay alguien que me lo compre. O sea, no tiene sentido porque es más económico. O sea, me parece un tema irresponsable de una compañía o de un comercial o de una empresa que venda un elemento que sabe que no funciona, pero pues la persona que compra es el que toma la decisión. Entonces, pues él verá si compra el bueno o el no tan bueno o el barato o el no tan barato. Esto no se trata de costos ni se trata de un tema de a mí cuál me gusta, si el amarillo o el azul o el rosado. No, se trata de un tema de norma. Si la norma dice que no, que debe estar contramarcado y yo no tengo mi equipo contramarcado, pues yo no vendo ese equipo, ya. Así de sencillo. O sea, es un tema como de que entre todos debemos aportar para que esto realmente funcione. Y pues las costuras, evidentemente las costuras de seguridad de este equipo pues han sido afectadas. ¿Eso qué significa? Que hasta aquí llegamos a soporte corporal. Entonces, ¿qué tuvimos que inspeccionar durante todo este proceso? Nosotros llevamos 43 minutos de conferencia y hemos inspeccionado hasta soporte corporal. Y este lo tomé tal cual de la norma para que no hubiese dudas, digamos, como de qué es lo que nos dice la norma con respecto al tema. Entonces dice, no lo voy a leer obviamente, pero sí quiero concluir algo. Dice que nosotros debemos tener, todos los que hacemos trabajo en alturas, en construcción, debemos tener un plan de trabajo, un plan de rescate, ¿cierto? Enfocado a la actividad que hacemos. Y debemos asignar personas y equipos para poder ejecutar ese plan de rescate. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos tener que el botiquín, que la camilla, que las cuerdas, que las poleas, que no sé qué. Eso hace parte del plan de rescate. Eso significaría, perdón, que yo debería inspeccionar eso antes de su uso también. Entonces, vamos a leer sencillamente lo que dice acá. Dice, botiquín, inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos que él considere necesarios de acuerdo al nivel de riesgo. Entonces, vamos a decir que vamos a tener una cuerda de 30, una cuerda de 15, una polea doble, una sencilla para hacer un polipasto. Vamos a tener una camilla, un botiquín, vamos a tener una ¿qué? Camilla, la botiquín, no sé qué, y el brigadista, vamos a tener eso. Y los radios de comunicación, digamos que eso hace parte del plan de rescate. Significa que el trabajador debe verificar que esté el brigadista ahí con ellos, que los radios funcionen, que las cuerdas funcionen, que la polea funcione, que el botiquín, digamos que tenga los elementos básicos de atención de hemorragias, por ejemplo, y que tenga el inmovilizador de cuello. Significa entonces que algo está fallando en este momento porque todo este ejercicio de inspección que hicimos hoy no lo estamos cumpliendo en nuestras obras al 100%, porque nos hemos enfocado única y exclusivamente en ¿qué? En inspección del arnés. Y hoy con esta conferencia pudimos, digamos, como de alguna forma remover algo por allá y es darnos cuenta que la norma sí es muy clara y nos exige a nosotros hacer la inspección de 5 componentes del programa de protección contra caídas para las medidas de protección contra caídas y nosotros solamente nos estamos enfocando en el punto 4, que es soporte corporal, y estamos dejando de lado, digamos, como las más importantes, o bueno, las otras que también son importantes, pero esta me parece tan vital como estas mismas, porque es que si yo tengo todo esto protegido, inspeccionado y verificado, perfecto, pero si se me queda colgando, ustedes pueden encontrar en YouTube infinidad de videos del tipo que queda colgando, cómo lo rescatan, creo que lo vimos en una conferencia, el señor que queda allá colgado de una palomera porque no, y que una pajarita va a rescatarlo, que ese es el video como flow con el que yo siempre muestro, porque es un video que realmente muestra todo lo que no debemos hacer en trabajo en alturas. Y no nos damos cuenta que tenemos todo listo para trabajar, pero no para hacer rescate. Entonces, uno de los elementos que debemos tener o incluir dentro de nuestro día a día para hacer nuestras inspecciones por parte de nuestros trabajadores debe incluir también nuestro plan de rescate. En ese orden de ideas, pues nos hemos dado cuenta cuántos elementos tenemos que inspeccionar antes de su uso por parte del trabajador
y adicional a eso anualmente por parte de una persona calificada o por parte del fabricante. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora con esas dudas y con todas esas inquietudes? Ahora, no, esta señora quiere que yo inspeccione hasta la carretilla en la que voy a llevar el señor que va a hacer el amarre para las poleas. No es lo que nosotros decimos, es lo que la norma establece, y si está escrito es por algo. Recuerden que esto no se hace solamente porque a alguien se le ocurrió ya sentado en un escritorio, ay, los vamos a ponerlos a que inspeccionen ahora el plan de emergencias. No, si esto está escrito es porque se ha hecho un análisis, se han hecho estudios y se han hecho toda una trascendencia, una trazabilidad de todo lo que ha pasado, y es importante que esto esté contemplado dentro de la inspección diaria de nuestros trabajadores. Entonces, pues, Lina, no sé cómo vayamos con el sondeo. Si quieres, ¿me ayudas? Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos a realizar nuestro post-test. Entonces, les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y pueden seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, define la norma en Colombia que vencen los equipos de trabajo seguro en alturas. A, no tienen fecha de vencimiento. B, cada año. C, cada 5 años. Damos rápidamente 10 segunditos para que respondan. Recuerden que desde sus computadores o desde sus celulares, desde donde se encuentren conectados, tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. Listo, cerramos la primera pregunta. Inge, te comparto por acá los resultados. Nos dice el 79% nos dice no tienen fecha de vencimiento, 12% cada año y un 9% nos dijo cada 5 años. Ingeniera, entonces cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, recuerden que en Colombia no existe un esquema normativo que nos diga que los equipos de trabajo seguro en alturas vencen. En ningún esquema normativo. No hay un alineamiento que diga que un equipo de trabajo seguro en alturas vence. El cambio o el deterioro del equipo depende del uso, el abuso y el desgaste. Entonces invito, claro que del 41 subimos al 79, pero invito a esos que quedan por ahí todavía como que rezagados, carajo, hagan caso, no vencen los equipos de trabajo en alturas. Muy bien, perfecto. Listo, Inge. Entonces, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, define la norma en Colombia quién debe hacer la inspección anual de equipos de trabajo seguro en alturas. A, el trabajador. B, el coordinador de alturas. C, persona calificada. Bien, lean muy bien la pregunta, muy bien las respuestas. Damos 10 segunditos para que contesten. Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Ingeniera, te cuento que el 6% nos contestó al trabajador, 8% B, el coordinador de alturas, y el 86% de nuestros asistentes respondieron persona calificada. Cuéntanos, Inge. Ok, recuerden que anualmente la norma sí nos obliga a que debe hacerse la inspección de los equipos por dos actores, o el fabricante o la persona que él delegue o una persona calificada. El coordinador de alturas ni el trabajador puede hacer la inspección anual porque de eso debe quedar un documento, informe, soporte o registro donde se diga que anualmente se hizo esa inspección y que cumple con los estándares determinados del equipo. Y eso lo debe hacer persona calificada o la persona delegada por el fabricante. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta ya para finalizar. Define la norma en Colombia quién debe hacer la inspección antes del uso de equipos de trabajo seguro en alturas. A, el trabajador. B, el coordinador de alturas. C, persona calificada. Leamos muy bien la pregunta, leamos muy bien las respuestas. Rápidamente 10 segunditos para que respondan. Muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta, ingeniera, y te cuento que el 63% nos dijo A, el trabajador, 23% B, el coordinador de alturas, y el 14% nos contestó C, persona calificada. Cuéntanos, ingeniera.
Muy bien, entonces recuerden que el trabajador debe hacer inspección de los equipos antes de su uso y ya vimos que no solamente es la inspección del arnés, son todos los equipos que vimos en el desarrollo de esta conferencia, que es importante que tengan en cuenta porque muy seguramente dirán, no, pero ahora el tiempo, ¿cómo nos vamos a organizar? Sí nos podemos organizar porque fíjense que el coordinador de alturas ni siquiera es la persona que tiene que inspeccionar ni los equipos, ni tiene que avalar, ni hacer el proceso dentro de la inspección que hace. Para eso lo hacen los trabajadores. Entonces lo que pueden hacer es como establecer estrategias para que hayan coordinadores como de apoyo para que hagan la inspección de los equipos que están arriba, los que están abajo, los planes de rescate y que se haga como una especie de retroalimentación de eso para que todo quede inspeccionado, todo quede aprobado y todo quede consignado dentro del permiso de trabajo. Entonces, es el trabajador el que tiene que hacer la inspección antes de su uso, no solo del arnés, sino de los 7 elementos que vimos, de los 5 elementos que vimos dentro del ejercicio de la conferencia de hoy. Perfecto. Bueno, ingeniera Erika, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por este tema tan importante como todos los temas que siempre nos has brindado y por supuesto esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos que hoy espero estar un poquito mejor para la próxima conferencia y bueno, que nos vaya muy bien a todos en este día y bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y cuídense mucho, por favor. Gracias. Claro que sí, ingeniera, recupérate pronto. Por supuesto, muchas bendiciones para ti, a todos nuestros asistentes. Gracias por su participación. Como siempre, yo les recuerdo nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Ahí encuentran la página en sus pantallas. Pueden visualizar todas las grabaciones de nuestras secciones educativas, las presentaciones técnicas y el cronograma semanal para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. A todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos ahorita a las 9 de la mañana. Yo los invito a que participen de la Conferencia Nacional Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres. Ya saben, 9 de la mañana nos vemos. Ahorita en media horita. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.